El salón de entrada del Hotel Marbury tenía ese aire de los espacios diseñados para deslumbrar a quienes nunca han estado en un lugar verdaderamente exclusivo. Alfombras espesas, candelabros ostentosos, empleadas de mostrador que solo sonreían cuando el cliente parecía tener dinero desde el primer vistazo. Pero esa mañana, cuando un tipo de apariencia modesta entró por la puerta giratoria, nadie volteó a verlo. Nadie notó nada en absoluto. Solo llevaba una mochila vieja en los hombros, usaba un abrigo sin gracia y una gorra que le tapaba media cara. Parecía agotado del viaje, y esa era justo la impresión que quería dar. Pero ese tipo no era un viajero cualquiera. Era Damon Lasker, uno de los hombres de negocios más poderosos del ramo inmobiliario, propietario de una cadena de complejos vacacionales repartidos en 3 países. Un tipo cuya presencia normalmente hacía que los gerentes se cuadraran, las recepcionistas se pusieran derechas y los ejecutivos salieran corriendo a darle la mano. Pero ahí, nada. Y eso era justo lo que quería comprobar. Damon se dirigió al mostrador, donde la gerente, una mujer de postura dura y mirada malhumorada, ya estaba discutiendo con alguien por teléfono. Se quedó parado, esperando que terminara. 1 minuto, 2, 3. Ni siquiera hizo el intento de mirarlo. «Disculpe», dijo Damon con voz calmada. La gerente tapó el auricular con la mano y soltó un suspiro fastidiado. «Sí, ¿qué necesita?» «Necesita». La palabra salió tiesa, como si le costara dirigirse a él con un mínimo de cortesía. «Quisiera registrarme». Lo miró de arriba abajo, evaluando la ropa, la gorra, el cansancio en la cara. «¿Tiene reservación?» «No. Decidí parar aquí de último minuto». La gerente soltó una risa, pero sin un gramo de amabilidad. «Nuestro hotel no es precisamente para quien llega sin aviso, ¿me entiende?». Fue la primera chispa de rabia contenida. Damon mantuvo la calma, aunque por dentro reconocía cada síntoma de esa prepotencia que ya había visto hundir empresas. «Insisto», respondió. «Si hay un cuarto libre, me quedo». La gerente le dio la espalda, tecleó en la computadora sin ganas y respondió con un tono casi de burla. «Voy a revisar qué se puede hacer». Antes de que siguiera, un carrito de limpieza se acercó. Lo empujaba una mujer flaca con ojeras marcadas, uniforme gastado y el pelo amarrado deprisa. Parecía estar al borde entre el orden y el colapso. «Señora Vera», la empleada de limpieza llamó con voz bajita. «El 3er piso necesita reabasto de toallas, y la suite 309 avisó que hay goteras en el pasillo». La gerente se volteó hacia ella con una mirada cortante, como si esa información fuera un insulto directo. «¿Y qué quieres que haga yo?», le soltó Vera. «¿Que te lleve las toallas también?». La empleada bajó la vista al instante. «No, señora, solo aviso porque puede causar más problemas a los huéspedes». Vera golpeó el mostrador con la mano. «¿Más problemas? Ya has causado varios esta semana. Si no tuvieras tanta dificultad para seguir órdenes simples, quizás no estarías siempre solucionando desastres por los pasillos». La mujer se paralizó. Era obvio que esa humillación era cosa de todos los días. Damon sintió algo apretarle el pecho. Conocía perfectamente esa expresión, la de quien necesita el empleo, aunque tenga que sacrificar parte de su dignidad. La gerente siguió, irritada. «Y ni se te ocurra irte antes de terminar los cuartos pendientes de ayer. Estoy vigilando». La empleada asintió, agarrando el carrito con más fuerza. Tenía lágrimas atoradas en los ojos, pero no pestañeó. No podía mostrar debilidad. Fue en ese momento cuando, por un instante fugaz, cruzó la mirada con Damon. Y él vio algo que no aparece en reportes, juntas o balances: agotamiento de existencia. No era solo trabajo, era sobrevivir. Cuando se dio vuelta para irse, Damon notó una grieta pequeña en la rueda del carrito. Lo captaba todo. Observaba el hotel no como huésped, sino como alguien que sabía lo que significaba dirigir o lo que significaba fallarle a quienes más lo necesitan. «Por cierto», dijo la gerente volviendo al mostrador,
Solo tenemos una habitación estándar disponible. Es básica, pero supongo que es lo que busca. Damon sonrió apenas, sin hacer comentario alguno. Ella le pasó la llave sin mirarlo a los ojos. Él la tomó, agradeció y caminó hacia el elevador. De camino, escuchó a la gerente decirle en voz baja a la recepcionista: «Este tipo de huésped siempre trae líos. Anota su nombre por las dudas». La recepcionista asintió. El elevador se abrió. Pero antes de entrar, Damon miró una vez más hacia el pasillo, donde la empleada de limpieza había desaparecido con el carrito. Esa escena se le quedaría grabada. La soberbia, la injusticia, la desigualdad en el trato. Sabía que historias así se escondían detrás de las paredes de muchos hoteles, solo que no imaginaba que el siguiente capítulo sería todavía más sorprendente y que todo empezaría con una simple llamada telefónica. Y sería esa llamada la que transformaría por completo el destino de esa empleada y del hotel entero. El pasillo del cuarto piso estaba en calma, roto apenas por el zumbido lejano de la aspiradora y el ruido del carrito de limpieza deslizándose sobre la alfombra. Damon avanzaba sin prisa como cualquier huésped que simplemente recorriera el hotel, pero cada paso tenía propósito. No podía quitarse de la mente la imagen de la empleada, la forma en que contenía las ganas de llorar, el modo en que se aferraba al carrito, como si fuera lo único que la sostenía en pie. Al doblar la esquina, volvió a encontrar el carrito de limpieza estacionado frente a una habitación entreabierta. El número en la puerta, 412. El carrito estaba solo, la puerta a medio cerrar, y desde dentro llegaba una voz ahogada. Damon aflojó el paso. «Te juro que estoy haciendo lo que puedo», escuchó, en un tono quebrado. «Pero no logro conseguir más horas. No me autorizan a hacer doble turno». Se detuvo junto al carrito, fingiendo leer el letrero de «No molestar» colgado en la puerta de al lado. La voz seguía. «No, por favor, no digas eso», insistió. «Voy a reunir el dinero. Solo dame un poco más de plazo». Un silencio tajante, seguido de otra frase. «Sé que si no pago van a sacarla de allí». «Lo sé». Damon comprendió al instante. No era una conversación común. No era chisme ni queja laboral. Era alguien negociando con la desesperación. Se acercó medio paso, sin pasar el umbral. No quería entrometerse, pero tampoco podía alejarse. «Ella no tiene la culpa de nada», siguió la voz. «La niña solo se puso mala. Por favor, solo te pido una semana más». La mano de Damon se cerró en puño al oír la palabra «niña». De golpe, la voz se volvió más baja, casi un murmullo. «Si pierdo este trabajo, no tenemos con qué pagar ni las medicinas. Ya estoy haciendo extras, limpiando plantas que ni me corresponden, cubriendo a otros cuando no vienen. Por favor, dame otra oportunidad». Otro silencio, más prolongado esta vez. Damon casi podía sentir el tono gélido del otro lado de la línea, aunque no oyera las palabras. Conocía bien ese tipo de negociación. O pagas, o alguien que amas paga en tu lugar. Entonces vino la frase que le detuvo el corazón. «Hago el doble de trabajo, pero no me quiten a mi hija de la clínica. Se lo ruego, hija, una niña en tratamiento médico». Y su trabajo era lo único que lo sostenía todo. Damon respiró profundo. Retrocedió un paso intentando darle espacio, pero en ese movimiento rozó levemente el carrito. El golpecito en el metal resonó en el pasillo vacío. Dentro, la voz se cortó. La puerta se abrió un poco más y apareció la empleada de limpieza. Tenía los ojos brillosos, rojizos, como si hubiera retenido el llanto con todas sus fuerzas. Una de sus manos aún sostenía el celular, temblorosa. Al ver a Damon, tragó saliva. «Perdón, señor», murmuró, intentando esconder el teléfono detrás de sí. «Ya salgo, no se preocupe. No debía estar aquí tanto rato». «No pasa nada», respondió él con calma. «Solo pensé que la habitación estaba vacía». No quise interrumpir. Ella respiró hondo, tratando de recomponer la sonrisa profesional que se espera de alguien en su puesto. «Si el ruido de la conversación molestó, puedo disculparme en recepción.
dijo mecánicamente, como quien ya sabe que cualquier cosa termina siendo culpa suya. No molestó, respondió Damon. Solo parecía algo serio. Ella apartó la mirada avergonzada. No fue nada, mintió. Solo un asunto personal. No debí contestar en horas de trabajo. Él observó su expresión, el intento de controlar el aliento, la manera en que le temblaba apenas el mentón. Quien vive de apariencias no sabe ocultarlo tan bien. Los asuntos personales también son parte de la vida de quien trabaja, devolvió. El mundo no se detiene solo porque marcaste entrada. Ella pareció sorprendida con esa frase. No estaba acostumbrada a escuchar comprensión de extraños, mucho menos de huéspedes. ¿Puedo saber su nombre?, preguntó él. Ella dudó un segundo, como si hasta eso pudiera usarse en su contra. Clara, respondió al fin. Yo me encargo de este piso. Clara. El nombre encajaba con lo que había visto en sus ojos, una especie de luz peleando por no extinguirse. Damon, dijo él, extendiendo la mano. Solo un huésped entrometido. Ella se limpió rápido la mano en el delantal antes de estrecharla de él, con un gesto casi tímido. Perdone si causé alguna molestia, señor Damon. Le aseguro que no volverá a pasar. Él frunció apenas el ceño. Pidió perdón 3 veces en menos de 1 minuto, comentó. Parece que vive con miedo de fallar. Clara intentó reír, pero el sonido salió débil. Aquí, un fallo es solo una excusa para que alguien descargue, señor. Una aprende rápido. La frase quedó dando vueltas en la mente de Damon. Y supongo que la gerente contribuye bastante a eso, arriesgó. Los ojos de ella hicieron un movimiento casi invisible hacia el elevador y las cámaras del pasillo. Luego volvieron a él. Prefiero no opinar sobre la gerencia, respondió en tono educado. Pero el silencio que siguió hablaba más que cualquier crítica. Damon captó el mensaje. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Clara? Casi 5 años, dijo, ajustándose la identificación. Entré de temporal. Después me fui quedando y quedando. No porque sea cómodo, sino porque lo necesitaba. La palabra necesitaba cayó pesada entre ambos. Damon pensó en la llamada que había escuchado, en la clínica, en la hija, en su terror. A veces aceptamos demasiado porque creemos que no hay salida, comentó sin apartar la vista de ella, hasta que descubrimos que alguien estaba aprovechándose justo de ese miedo. Clara lo miró como si no estuviera habituada a oír ese tipo de cosas en medio del pasillo, entre un cambio de sábanas y otro. Yo no sé qué decir, susurró. Solo necesito conservar este trabajo. Él respiró hondo, conteniendo el impulso de revelar ahí mismo quién era. Todavía no era el momento. No se preocupe, murmuró. A veces la vida coloca a la persona indicada en el sitio indicado, aunque parezca pura casualidad. Ella frunció el ceño, sin comprender. ¿A qué se refiere? Damon esbozó una sonrisa leve. Tal vez este viaje no fue tan de improviso como parece. Luego se alejó, dejando a Clara confundida en el pasillo, con el teléfono aún en la mano y el corazón latiendo acelerado. Lo que ella no sabía es que esa llamada que intentó ocultar acababa de despertar algo en un hombre acostumbrado a cambiar vidas con una firma, y desde ese instante decidió que no estaba ahí solo para pasar la noche en una habitación de hotel. Estaba ahí para averiguar hasta dónde llegaba la injusticia en ese lugar y qué habría que hacer para romper ese círculo. El problema es que antes de que él actuara, alguien ya había decidido que Clara sería el siguiente chivo expiatorio, y las primeras señales empezarían a aparecer ese mismo día. Clara seguía parada en el pasillo cuando Damon entró al elevador. La puerta se cerró despacio, pero la expresión de ella, una mezcla de confusión, vergüenza y alivio, quedó grabada en su mente. Algo estaba muy mal en ese hotel, y Clara parecía ser la persona que más cargaba con ese peso. En cuanto llegó al cuarto, Damon dejó la mochila en el suelo y se quedó unos segundos parado, mirando su propio reflejo en el espejo. La gorra, el abrigo simple, el aire cansado.
Era impresionante cómo cambiar la apariencia cambiaba también la forma en que el mundo trataba a alguien. En el espejo, murmuró para sí mismo: si supieran quién soy. Se quitó la gorra, respiró hondo y caminó hasta la ventana. Allá abajo, en el patio interno, vio empleados yendo de un lado a otro, todos con el mismo semblante de urgencia silenciosa. La gerente Vera estaba parada cerca de la puerta de servicio, hablando fuerte con otro empleado. El gesto con las manos, brusco, impaciente, lo decía todo. Lideraba por el terror. Damon sacó el celular. «John», dijo cuando el abogado contestó, «necesito que me mandes los documentos de la compra del Hotel Marbury. Tengo que revisar todo otra vez». Pausa. No hace falta avisar a nadie. Estoy visitando el lugar personalmente. Colgó antes de que viniera cualquier pregunta. Volvió al pasillo instantes después, bajando por el elevador de servicio, donde los empleados normalmente circulaban. Nadie le prestó atención. Otra ventaja del disfraz. En el sótano encontró la lavandería industrial. El ruido de las máquinas era ensordecedor. Entre vapores calientes y pilas de sábanas, una empleada se secaba el sudor de la frente mientras empujaba un carro pesado. «Disculpe», llamó Damon con cuidado. Ella se volteó. Era una mujer de unos 40, expresión cansada pero mirada atenta. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?» «Estoy tratando de encontrar al gerente del turno», improvisó Damon. «Quería un vaso de agua, pero en mi piso no encontré a nadie». La mujer soltó una risa corta, casi irónica. «Ah, ¿gerente? Buena suerte. Aquí aparecen solo para exigir». Damon notó algo. Cuando la gente no se siente amenazada, habla la verdad sin filtro. «¿Puedo hacer otra pregunta?», arriesgó. Ella lo midió de arriba a abajo. «Si no es sobre descuento en la habitación, adelante». La empleada llamada Clara trabaja aquí hace mucho. La mujer se sorprendió. Su mirada cambió al instante. Soltó el carro, cruzó los brazos y se inclinó un poco hacia él. «¿Por qué pregunta por Clara?» «Curiosidad», respondió Damon, manteniendo el tono ligero. «Parece alguien que carga el hotel sobre los hombros». La mujer soltó un suspiro pesado, como quien llevaba tiempo queriendo desahogarse. «Si este hotel todavía no se cae a pedazos, es por gente como ella. Llega temprano, sale tarde, cubre turnos de otros, aguanta que la gerente le grite en la cara y nunca se queja». Pausa. «Clara es de las pocas personas buenas que quedan aquí». Damon asintió, absorbiendo cada palabra. «¿Y por qué la tratan así?» «Porque no tiene opción», dijo la mujer sin rodeos. «Tiene una hija y depende de esto. Este lugar absorbe a quien lo necesita». La frase cayó pesada. Clara no le había contado nada a esa mujer. Era obvio que su problema no era secreto para los demás empleados. Solo otra historia de supervivencia. «La gerente vive buscándole defectos», continuó la mujer. «Cualquier error, por mínimo que sea, es motivo para humillarla. Ya hubo gente que renunció solo de presenciar». Damon sintió algo apretarle el pecho. «¿Pero por qué aguanta?» La mujer le devolvió una mirada que decía más que cualquier frase bonita. «Porque la gente demasiado buena siempre cree que puede sostener el mundo hasta que mejore». Pausa. «Y porque el miedo de perder a quien ama es más grande que cualquier orden de la gerente». El silencio que siguió lo decía todo. Cuando Damon volvió al elevador, algo en él había cambiado. Ya no estaba simplemente curioso. Estaba involucrado. Era imposible oír aquello y no actuar. En la planta baja, mientras caminaba por el vestíbulo, vio a Clara nuevamente. Estaba agachada, limpiando un pequeño derrame de café en el mármol, mientras un huésped impaciente se quejaba de la demora del pedido. Ella mantenía la cabeza baja. Él mantenía el tono autoritario. Nadie intervenía. Damon observó desde lejos. No podía revelar nada todavía, pero ya no podía fingir que era solo coincidencia estar ahí. Cuando Clara se levantó, sosteniendo el trapo y respirando hondo para no perder la calma, los ojos de ambos se cruzaron una vez más. Y fue en ese instante que Damon tomó la decisión que cambiaría todo el rumbo de la historia.
No estaba ahí como huésped. Estaba ahí como alguien que finalmente había encontrado una injusticia que no estaba dispuesto a ignorar. Lo que haría a partir de ese momento no sería solo para ayudar a Clara, sería para exponer un sistema cruel que prosperaba en las sombras. Pero lo que Damon no sabía es que la gerente ya tenía un plan para culpar a Clara antes del final de ese día. Y el primer golpe estaba a punto de caer. La tarde avanzaba y el hotel empezaba a tener ese movimiento acelerado típico del horario en que los huéspedes regresaban de paseos, reuniones y compras. Para la gerencia era el momento de mostrar eficiencia. Para los empleados era el periodo donde cualquier desliz se convertía en motivo de castigo. Damon bajaba por las escaleras internas cuando oyó un alboroto viniendo del pasillo del tercer piso. Algo estaba pasando. Aceleró el paso discretamente y al doblar la esquina vio una escena que le revolvió el estómago. Clara estaba parada frente a la gerente Vera, que sostenía una carpeta como si fuera un arma. Detrás de ellas, dos empleados miraban desde lejos, sin coraje para intervenir. «Ya te lo dije 1000 veces», gritó Vera, señalando hacia la puerta de un cuarto parcialmente abierto. El huésped de la suite 305 se quejó de que encontró polvo en la cabecera. ¿Y adivina quién estaba asignada para limpiar ese cuarto? Clara intentó explicar, con la voz aún frágil. «Señora Vera, yo limpié la suite 305 ayer y la revisé esta mañana. Quizás nada», interrumpió Vera, golpeando la carpeta contra la palma de su mano. «Siempre tienes un quizás. Siempre tienes excusa. Estoy harta de esta actitud». Damon se acercó despacio, manteniendo la postura de huésped común. «¿Hubo algún problema?», preguntó con calma. Vera giró la cara lentamente, y cuando vio que era apenas el huésped simple de la mañana, su mirada se cargó de desprecio inmediato. «Ah, usted otra vez», dijo cruzándose de brazos. «No es de su incumbencia, pero estamos tratando con una falla grave de una empleada». Clara bajó más la cabeza. «Con permiso», respondió Damon, «pero falla grave parece algo excesivo para apenas un poco de polvo». La gerente soltó una risa corta, burlona, como si acabara de oír un absurdo. «Usted, con todo respeto, no entiende los estándares de excelencia que mantenemos aquí». «Excelencia», repitió Damon mirando alrededor. Curioso, porque hoy temprano vi pasillos atrasados, filtraciones y empleados cubriendo sectores enteros solos. Los empleados detrás abrieron discretamente los ojos bien grandes. Nadie jamás le hablaba así a Vera. La gerente dio un paso adelante. «¿Está insinuando incompetencia de mi equipo?» «No», respondió Damon mirando rápidamente a Clara. «Estoy insinuando que tal vez su equipo esté trabajando con carga doble. Y tal vez eso explique por qué alguien está exhausto». Clara levantó los ojos, sorprendida. Nadie jamás había dicho eso en voz alta. Vera entrecerró los ojos, llena de veneno. «Ella está cansada porque no sabe organizarse», rebatió. «Y porque pasa más tiempo en el teléfono que limpiando». Clara se congeló. Damon sintió la sangre hervir. No toleraba la injusticia, nunca la toleró. «Parece que está sacando conclusiones sin pruebas», dijo con firmeza. «Y eso puede ser peligroso». La gerente sonrió con superioridad. «Señor, ¿cuál es su nombre?» «Damon». «Señor Damon, trabajo aquí hace 11 años. Sé identificar quién tiene potencial y quién está aquí solo esperando que lo despidan». Clara parpadeó como si hubiera recibido un golpe invisible. «Y ya pasó el momento», continuó Vera, «de que ciertas personas entiendan que el lugar en el equipo se gana con disciplina, no con llantos, excusas y llamadas escondidas». Damon dio medio paso adelante, pero Clara, con miedo de empeorar las cosas, susurró: «Por favor, no hace falta». Vera aprovechó el momento. «Está obstruyendo el flujo de trabajo. Sus opiniones sobre el hotel son irrelevantes. Ahora, si me permite, necesito conversar con la empleada sobre medidas disciplinarias». Eso fue demasiado, pero Damon respiró hondo. No era momento de rebelarse, todavía no. «Perfecto», dijo.
Pero creo que cualquier acusación necesita prueba. Si va a castigar a alguien por polvo, entonces debe tener fotos, registros o algo concreto, ¿correcto? Vera se puso rígida. Por un instante pareció darse cuenta de que había dado un paso más grande de lo debido. «Yo soy la prueba», respondió intentando mantener la autoridad. «¿Entonces usted misma inspeccionó los cuartos hoy?», preguntó Damon. La gerente abrió la boca para responder, pero se trabó. Los dos empleados detrás de ella intercambiaron miradas. Damon sonrió de lado. «Porque si no inspeccionó personalmente, entonces está apenas repitiendo lo que oyó de otra persona, y eso vuelve su acusación frágil». Vera respiró hondo, irritada. «Usted no sabe con quién está hablando». «Ni usted», murmuró Damon sin perder el tono calmado. Ella intentó recomponerse. «Empleada», le dijo a Clara forzando una voz fría. «Ya que el huésped aquí está tan interesado en su rutina, vamos a hacer lo siguiente. Vas a quedar responsable sola de los cuartos que estaban atrasados ayer y hoy, hasta el final del día, sin ayuda». Los empleados detrás tragaron en seco. Eso era prácticamente un castigo físico. Clara abrió los ojos enormes. «Señora, por favor, eso es imposible. No puedo limpiar todos esos cuartos sola». «Entonces esfuérzate», respondió Vera, «o mañana conversamos sobre tu contrato». El silencio se volvió pesado. Damon sintió el cuerpo arder, pero Clara lo miró y negó discretamente con la cabeza como diciendo: «No te metas. No quiero que me despidan». Vera caminó satisfecha, dejando atrás el rastro de tensión. Clara se quedó parada por unos segundos, intentando controlar la respiración. Cuando finalmente logró hablar, susurró: «Gracias por intentar defenderme, pero aquí nada cambia. Si alguien habla, quien paga soy yo». Damon respondió bajo: «Entonces tal vez sea hora de que alguien hable por ti. De verdad». Ella frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Él respiró hondo. «Que esto no va a quedar así. Te lo prometo». Clara intentó sonreír, pero el miedo era mayor que la esperanza. Y tenía razón, porque la gerente no solo estaba equivocada ese día, estaba preparando algo todavía peor. Un golpe decisivo que pondría el empleo y la dignidad de Clara en riesgo real. Y Damon no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder pocas horas después. Clara caminó por el pasillo con pasos lentos, casi arrastrándose. Sujetaba un manojo de llaves, la carpeta de verificación y el trapo de limpieza, pero parecía cargar el peso de un mundo que nadie ahí veía. El castigo que Vera le había impuesto no era solo una tarea difícil, era un ataque directo a su dignidad. Damon la siguió con la mirada, sin acercarse demasiado. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que respiraba rápido, como si estuviera tratando de impedir que el pánico tomara control. Aquello no era solo cansancio físico, era miedo, y él no toleraba el miedo impuesto por abuso de poder. En el silencio del pasillo, Damon activó el modo de observación que lo había convertido en uno de los empresarios más temidos del ramo. Mirada clínica, lectura rápida de comportamiento, percepción de detalles que otros ignoraban. «Quieren quebrarla», murmuró para sí, y eso no sucedería mientras él estuviera ahí. En el elevador, Damon sacó el celular del bolsillo e hizo una llamada corta. «John, necesito información sobre la dirección actual del hotel». Pausa. «Empleados, historial, denuncias internas, todo». Otro silencio. «No, no le digas a nadie que estoy aquí. Voy a recoger la información por mi cuenta». Mientras la cabina subía, recordaba todas las situaciones que había presenciado a lo largo del día. Empleados exhaustos, equipos viejos, ambientes mal administrados, cámaras apuntando solo para vigilar, no para proteger. El hotel tenía el mismo brillo que una pieza de oro falso. Bonito por fuera, podrido por dentro. Cuando llegó al 5º piso, encontró otro empleado. Un muchacho de 20 y tantos años empujando un carro con ropa de cama. Tenía la frente sudada y el uniforme arrugado. Damon se acercó con calma. «Disculpa interrumpir. ¿Puedo preguntar algo?». El chico lo miró rápidamente.
con ese reflejo típico de quien vive siendo presionado. Sí, señor. ¿Puedo ayudarlo? Trabajas con Clara, ¿cierto? El muchacho se puso tenso inmediatamente. ¿Por qué?, preguntó desconfiado. Solo tengo curiosidad sobre el ambiente de trabajo. Ella parece muy sobrecargada. Él respiró hondo. Todo el mundo aquí está sobrecargado, señor. La diferencia es que Clara nunca dice no. Pausa. Y por eso la gerente se le sube encima. Se le sube encima, lo dijo con una mezcla de indignación y resignación. ¿Qué pasó hoy?, insistió Damon. El chico miró alrededor, bajó el tono y dijo: Vera quiere armar un informe mostrando que Clara está rindiendo menos que los demás. Eso abre camino para despido por bajo desempeño. Pausa. Pero es mentira. Todo el mundo sabe que es mentira. Damon sintió un escalofrío subirle por la columna. ¿La gerente inventa cosas? Siempre, confirmó el muchacho. Culpa a alguien para esconder sus propios errores. Y Clara es la víctima favorita. Esa era la confirmación que Damon necesitaba. Gracias, dijo. El chico asintió y continuó su trabajo, pero antes de entrar al depósito se volteó y completó. Si puede, no cuente que hablé. Aquí quien abre la boca se mete en líos. Damon respondió con un gesto respetuoso. No podía actuar como millonario. Todavía no. Pero podía actuar como alguien que sabía exactamente cómo exponer a quien hace cosas indebidas. Fue al vestíbulo del segundo piso, donde quedaba la sala de utilidades. La puerta estaba entreabierta. Dentro escuchó una conversación apagada. La voz era de Vera. Ese huésped entrometido. Ya marqué su nombre en la lista. Si causa más problemas, yo misma me encargo de sacarlo de aquí. Otra voz, probablemente una asistente, respondió. Pero, ¿y qué pasa con Clara? Ya tiene 2 reportes negativos en el sistema, dijo Vera orgullosa. Mañana pongo uno más. Nadie va a cuestionar cuando la eche. Damon cerró los ojos por un instante. Reportes negativos en el sistema, fabricados, manipulados, usados como arma. No lo pensó 2 veces. Sacó el celular y discretamente grabó el audio. Aquello era suficiente para tumbar a cualquier gerente incompetente. Pero quería más. Quería entender el cuadro completo antes de derribar la pieza correcta. Minutos después, encontró a Clara en el pasillo del 4º piso. Tenía la cara roja, las manos temblorosas y un carro cargado de sábanas hasta el límite. Clara, llamó de manera gentil. Ella levantó el rostro con una sonrisa completamente agotada. Señor Damon, disculpe, realmente no puedo parar ahora. Estoy atrasada. Estás sola haciendo el trabajo de 3 personas. Nadie puede seguir ese ritmo. Clara bajó la cabeza. Si no lo hago, van a decir que no doy la talla. Y entonces, no terminó la frase. Damon respiró hondo. Mereces algo mejor que vivir bajo amenaza. Ella rió tristemente. Merezco, tal vez, pero la vida no funciona así para todo el mundo. Funciona cuando alguien finalmente decide ayudar de verdad, dijo Damon mirándola a los ojos. Ella se paralizó. ¿Ayudar? ¿Cómo? Damon consideró por un momento revelar todo. ¿Quién era? Que estaba comprando la cadena hotelera. Que estaba hablando con alguien que tenía poder suficiente para cambiarle la vida inmediatamente. Pero no, todavía no. Voy a pedirte algo simple, dijo. Solo haz tu trabajo como siempre lo haces. El resto, déjamelo a mí. Clara frunció la frente. Usted no me conoce. No sabe lo que está arriesgando. Sí lo sé, respondió Damon. Sé que no mereces nada de lo que está pasando. Y sé que el hotel entero se sostiene en tu esfuerzo silencioso. Ella tragó en seco. ¿Por qué hace esto? Porque alguien finalmente tiene que parar la injusticia, respondió Damon. Y estoy aquí por un motivo mayor de lo que imaginas. Clara abrió los labios para preguntar, pero no tuvo tiempo, porque en ese exacto instante la radio interna sonó. Empleada Clara, preséntese inmediatamente en la oficina de gerencia. Repito, inmediatamente. El tono de voz ya denunciaba. Algo grave había sido armado contra ella. Clara palideció, y Damon se dio cuenta. La trampa de Vera
acababa de activarse. Y sería mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. A partir de ese momento, todo cambiaría. El llamado resonó por el pasillo como un disparo. Clara quedó completamente inmóvil, agarrando el carro de limpieza como si fuera lo único impidiendo que sus piernas cedieran. «Tengo que ir», murmuró con la voz entrecortada. Damon asintió despacio. «Voy contigo». Ella negó con la cabeza, asustada. «No, por favor. Si la señora Vera lo ve cerca, va a ser peor. Dicen que la interferencia de huéspedes es motivo de despido inmediato». «Entonces tendrá que inventar otro motivo», respondió Damon firme. «Pero no vas a ir sola». Clara dudó. Una parte de ella quería aceptar cualquier apoyo. La otra estaba aterrada de lo que pudiera pasar. «No quiero involucrarlo», susurró. «Ya tengo suficientes problemas. No quiero causar más. Y yo no soy el tipo de persona que se queda parada mientras alguien es injusticiado», dijo Damon con suavidad, pero sin retroceder. Clara respiró hondo, derrotada, y comenzó a caminar. Damon la acompañó unos pasos atrás, sin llamar la atención. La radio sonó de nuevo. «Empleada Clara, última llamada. Oficina de gerencia ahora». El tono no dejaba margen para dudas. Aquello no era una conversación común, era una sentencia. La oficina de gerencia quedaba al final del pasillo administrativo. Una puerta de madera oscura con una placa dorada. Cuando Clara llegó, la puerta ya estaba abierta. Vera estaba sentada detrás del escritorio, con la expresión de alguien preparando el golpe. Dos supervisores estaban a su lado, brazos cruzados, postura rígida. La atmósfera no era de reunión, era de juicio. «Entre», dijo Vera sin mirar directamente a Clara. Clara entró con pasos cortos. Damon se quedó en la puerta, lo suficientemente cerca para oír, lo bastante lejos para no ser expulsado inmediatamente. «Cierre la puerta», ordenó Vera. Clara obedeció. Damon, con naturalidad impecable, se apoyó en la pared al lado de la entrada, como quien solo esperaba a alguien. Pero sus ojos estaban atentos a cada detalle. «Siéntese», ordenó Vera. Clara se sentó. Sus manos temblaban sobre el regazo. Vera abrió un archivo en la pantalla y comenzó con frialdad ensayada. «Está aquí para responder por 3 infracciones registradas en los últimos días», levantó la ceja. «Infracciones que comprometen el estándar del hotel». Clara parpadeó, confundida. «¿3 infracciones?» Vera giró la pantalla hacia los supervisores, no hacia Clara. «Primera, retraso en la limpieza de suites prioritarias. Segunda, conducta inadecuada en el turno, incluyendo uso de teléfono personal. Tercera, queja formal de huésped sobre polvo y desorden». Clara abrió los ojos enormes. «Señora, eso no es correcto. Yo no hice nada de eso. No discutimos hechos aquí», respondió Vera. «Solo registros. Exactamente los mismos registros falsos que Damon la había oído afirmar que iba a crear». Clara intentó mantener la calma. «El retraso de las suites pasó porque cubría a 2 compañeras que faltaron. Usted misma lo pidió. Y sobre el teléfono, estaba resolviendo un problema urgente de mi hija. No perdí tiempo. Fue solo 1 minuto». Vera sonrió. Una sonrisa calculada, fría como mármol. «Ya oí esa excusa antes. De hecho, es siempre la misma». Clara tragó en seco. «Y en cuanto a la queja del huésped», continuó Vera, «es extremadamente grave». «Esa queja no es verdadera», insistió Clara. «Limpio esos cuartos todos los días. Sé lo que hago». «Está llamando mentiroso al huésped», atacó Vera. Clara palideció. «Yo no quise decir eso». «Entonces, diga lo que quiso decir», presionó Vera, inclinándose hacia adelante como un depredador a punto de atacar a su presa. El silencio pesó. Damon comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, como si solo tuviera curiosidad. Los supervisores lo notaron, pero Vera, concentrada en destruir a Clara, no le prestó atención. Clara respiró hondo. Estaba luchando por no desmoronarse. «Señora Vera, por favor».
Conozco mi trabajo. Siempre hice todo bien. Nunca falté. Nunca me negué a nada. Solo estoy cansada. Hago el trabajo de 3 personas. Intento. Doy lo mejor. Yo. ¡Basta!, gritó Vera golpeando la mano sobre el escritorio. Clara se asustó tanto que casi cayó de la silla. Está emocionalmente inestable, continuó la gerente, y eso es peligroso para el ambiente laboral. Por lo tanto, sacó un papel del cajón. Considere esto una advertencia formal, una infracción más y no habrá segunda oportunidad. Clara sintió el corazón caer al piso. Era eso. El despido ya estaba preparado. Solo faltaba la firma final. Y Vera se estaba asegurando de llevarla hasta ese punto. Damon dio un paso adelante. Con permiso. Toda la sala se volteó hacia él. Vera abrió los ojos indignada. ¿Qué cree que está haciendo aquí? Esta reunión es privada. ¿Privada?, preguntó Damon con voz suave. Interesante, porque oí claramente a la señora acusando a alguien sin presentar ninguna prueba concreta. ¿Pruebas? Vera casi escupió la palabra. Yo soy la gerente. Yo soy la prueba. ¿Entonces estuvo personalmente en la suite 305 hoy?, cuestionó Damon mirándola directamente. El silencio que vino después delató la mentira. Los supervisores intercambiaron miradas incómodas. Vera intentó recomponerse. No tengo que probar nada a un huésped maleducado. Damon sonrió levemente. No tiene que probármelo a mí, pero tal vez debería probarlo a él, y señaló hacia atrás. Los supervisores miraron hacia la puerta confundidos. Vera se volteó. No había nadie ahí. Frunció el ceño. ¿Probar? ¿A quién? Damon entonces puso el celular sobre el escritorio. La pantalla mostraba el archivo de audio grabado y presionó play. La voz de Vera llenó la sala. Ya tiene 2 reportes negativos en el sistema. Mañana pongo uno más. Nadie va a cuestionar cuando la eche. Silencio. Clara se llevó la mano a la boca. Los supervisores quedaron inmóviles. Vera se puso blanca. Eso es ilegal. Usted grabó sin permiso. Tartamudeó. El ambiente es público, respondió Damon. Y estaba planeando despedir a alguien inocente. Yo diría que el audio es bastante relevante, principalmente para el departamento legal. Los supervisores tragaron en seco. Damon dio un paso más y completó. Y para la dirección del hotel. El rostro de Vera perdió cualquier señal de color. Clara no lo sabía, pero ese era solo el inicio de la caída de la gerente, y Damon todavía no había mostrado quién realmente era. Por unos segundos, toda la oficina quedó congelada. Solo el audio de la propia gerente, aún resonando, llenaba el aire como si fuera una sentencia leída en voz alta para que todos la escucharan. Vera tragó en seco. Los supervisores estaban paralizados entre el shock y el pánico. Clara temblaba, pero por primera vez no era miedo, era incredulidad. Era esperanza en conflicto con todo lo que había aprendido a esperar de la vida. Eso no significa nada, logró decir Vera en un hilo de voz. Es solo una conversación. Usted no entiende el contexto. Damon cruzó los brazos. El contexto es bastante claro. Estaba fabricando pruebas para despedir a una empleada inocente. Pausa corta. Y tengo más de 20 minutos de grabación. Ella se quedó lívida. «Esto es abuso de autoridad», explotó. «Usted no puede entrar a la oficina de gerencia y acusarme así». Pausa. «Voy a llamar a seguridad». Damon sonrió levemente, sin ningún temor. «Hágalo». Vera parpadeó, confundida con la tranquilidad de él. «Exijo que lo saquen inmediatamente», dijo tomando el teléfono interno con manos temblorosas. Pero antes de que marcara, uno de los supervisores levantó la mano y dijo: «Señora Vera, tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir». «¿Qué?». Vera se volteó indignada. «¿Me estás desafiando?». «Con todo respeto, señora», respondió el supervisor con cuidado. «Si ese audio llega al departamento legal de la empresa, no es solo usted quien cae. Todos nosotros seremos investigados». Vera se quedó sin palabras. Miró de uno a otro. Nadie parecía dispuesto a seguirla en ese abismo. «¿Quién es usted?».
le gritó a Damon, perdiendo por completo el control. ¿Quién se cree que es para entrar aquí, interferir en asuntos internos y comportarse como si mandara en todo? Era el momento. Damon respiró hondo y sacó del bolsillo un sobre doblado. Lo abrió despacio, lo puso sobre el escritorio y lo empujó hacia ella. «Soy la persona que estaba a punto de comprar este hotel», dijo con la calma de quien no necesita alzar la voz, «y que ahora está reconsiderando la compra por culpa de su gestión». Los ojos de Vera casi saltaron. «¿Comprar el hotel?», repitió incrédula. Damon continuó. «Este documento», señaló el sobre, «es el contrato preliminar de la adquisición de la cadena Marbury. Vine personalmente a evaluar el estado del hotel antes de finalizar el proceso». Los supervisores palidecieron. Clara se llevó las manos a la boca. Vera quedó completamente inmóvil, como si estuviera mirando una sentencia de muerte. «Quería ver cómo el equipo trataba a gente común», explicó Damon. «No al millonario que verían en las noticias. No al empresario rodeado de guardias. Solo un hombre cualquiera con una mochila». Pausa. «Y lo que vi fue una gestión basada en abuso, miedo y manipulación». Eso es mentira», tartamudeó Vera. «No puede estar hablando en serio». Damon se acercó al escritorio, apoyando las manos con firmeza. «Muy en serio». La miró directamente a los ojos. «¿Intentó destruir a una empleada honesta? Fabricó acusaciones, ignoró el bienestar del equipo y puso en riesgo la imagen de la empresa que estoy adquiriendo». Cada frase era un golpe. «Yo puedo explicar», murmuró Vera con la voz quebrándose. «No hace falta», respondió Damon levantando el celular nuevamente. «Ya oí todo lo que necesitaba oír». Los supervisores respiraron hondo, como si finalmente tuvieran permiso para estar de acuerdo. «Señora Vera», dijo uno de ellos con voz seria, «recomiendo encarecidamente que suspenda sus funciones de inmediato, hasta nueva orden de la dirección». «¿Qué?», gritó ella desesperada. «No pueden hacerme esto. Llevo años aquí». «Exactamente», dijo Damon. «Años suficientes para aprender que el poder no es permiso para pisar a gente honesta». Clara, sentada, observaba la escena como alguien que finalmente veía que la justicia sucedía, por primera vez en mucho tiempo. «Voy a llamar a mis abogados», amenazó Vera. «Hágalo», dijo Damon acercándose a ella. «Les va a encantar oír el audio completo». Vera quedó blanca. No había salida. Tomó el bolso con manos temblorosas, miró a Damon con odio y a Clara con desprecio, y salió de la oficina tropezándose con su propio orgullo. La puerta se cerró de golpe. Silencio absoluto. Clara comenzó a temblar, no de miedo, sino de algo nuevo, algo que casi había olvidado cómo se sentía. «Yo no sé qué decir», murmuró con la voz fallando. Damon se volteó hacia ella con la mirada suave. «No diga nada. No debía estar en esa posición. Nunca debió haber sentido miedo de trabajar». Ella se secó discretamente una lágrima. «¿Usted es realmente el dueño del hotel?» «Todavía no», sonrió, «pero estoy muy cerca de serlo». Clara quedó inmóvil, intentando procesar. «¿Y todo esto lo hizo por mí?» Damon respiró hondo. «Lo hice porque era lo correcto, porque nadie aquí tuvo el coraje de enfrentar el abuso, porque no merecías nada de esto». Pausa. «Y porque cuando veo que alguien está siendo injusticiado, no me quedo callado». Los supervisores se acercaron mirando a Clara con un respeto que ella nunca había sentido en ese lugar. «Señora Clara», dijo uno de ellos con sinceridad, «pedimos disculpas por todo lo que pasó. No vamos a permitir que esto continúe». Clara se llevó la mano al pecho. Era demasiado, era mucho, pero Damon sabía, aquello todavía era solo el comienzo, porque cuando la justicia finalmente empieza a aparecer, los cambios vienen en oleadas. Y la ola que estaba a punto de golpear el Hotel Marbury no dejaría piedra sobre piedra. Cuando Vera salió de la oficina como un huracán descontrolado, el ambiente pareció finalmente respirar. El aire, antes pesado y sofocante, dio lugar a un silencio de alivio.
un silencio que Clara jamás había escuchado dentro de ese hotel. Ella permanecía sentada, manos cruzadas en el regazo, todavía intentando entender lo que acababa de suceder. Era como si alguien hubiera jalado el tapete bajo sus pies, pero por primera vez caía en algo que no lastimaba. Era un refugio inesperado. «Clara», dijo Damon en tono calmado acercándose, «¿estás bien?» Ella levantó los ojos lentamente, con la expresión de quien había pasado por una tormenta entera en pocos minutos. «Yo creo que sí, solo no puedo creerlo». Damon sonrió de lado. «Créelo, no estás sola». Los supervisores, antes rígidos y silenciosos, se acercaron con respeto, casi con culpa. «Clara», dijo el mayor ajustándose los lentes, «nosotros fallamos contigo. Debimos haber protegido, no ignorado». Ella negó con la cabeza, tímida. «No quiero problemas con nadie. No quiero que nadie sea perjudicado por mi culpa». «No es por tu culpa», dijo el segundo supervisor. «Es por lo que estaba pasando. Y tenía que parar». Clara respiró hondo, sintiendo la garganta arder. Pasó años tragándose injusticias, aprendiendo a hacerse pequeña, invisible, silenciosa. Ahora había 3 personas pidiendo disculpas. Y un hombre, un posible dueño del hotel, que había enfrentado a la gerente más temida por ella. Era demasiado para absorber. «Tenemos que seguir el protocolo», dijo el supervisor de lentes, volviendo al tono profesional, pero más humano. «Vamos a reportar oficialmente las conductas de la gerente a la dirección. El señor Damon tendrá prioridad para hablar con ellos». «Yo mismo lo hago», confirmó Damon. «Todavía hoy». Clara parpadeó sorprendida. «¿Hoy?» «Sí», sonrió. «El cambio empieza ahora». Ella quedó inmóvil, como si esa frase hubiera tocado algo profundo. Una parte de ella creía que nada cambiaría jamás. Otra parte, la que continuaba insistiendo, trabajando, luchando, todavía tenía una chispa, y Damon acababa de reavivarla. Después de la reunión, Clara volvió al pasillo con pasos lentos, no porque estuviera triste, sino porque todavía estaba intentando encontrarse en medio del alivio. Damon la acompañó respetando su espacio. «Yo ni sé cómo agradecer», murmuró Clara mientras caminaban. «Usted no tenía obligación de ayudarme». «No la tenía», estuvo de acuerdo, «pero tenía elección, y elegí ayudar». Ella se mordió los labios, emocionada. «La gente no elige ayudar, no de esa manera». «Sí eligen», dijo Damon, «cuando ven el verdadero valor de alguien». Clara se detuvo, se volteó hacia él despacio. «¿Valor?», rió sin ganas. «Solo soy una empleada de limpieza. Eres la persona más dedicada de este hotel», afirmó Damon sin dudar. «Cuando alguien hace lo que tú haces, con la carga que llevas, eso es valor. Valor humano, valor profesional». Ella respiró hondo, desviando la mirada para no llorar. «Solo quería garantizar la salud de mi hija». Damon se acercó un poco. «Va a estar bien». Clara lo encaró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?» «Porque gente como tú siempre logra mantener de pie a quienes ama», dijo en tono cálido. «Solo necesitan a alguien que una única vez diga, estoy aquí». Ella se llevó la mano a la cara intentando contener las lágrimas. «Hace tanto que no escucho eso». Damon quería ponerle la mano en el hombro, pero respetó la distancia. «De ahora en adelante tendrás apoyo, lo prometo». Más tarde, en el comedor de empleados, Clara entró como si fuera transparente, viejo hábito. Pero esta vez nadie la ignoró. Un empleado saludó con la mano. Otro sonrió. 2 hasta aplaudieron discretamente, como si estuvieran celebrando su coraje, o el fin de un tormento que todos presenciaron durante años. Clara quedó sin reacción. «Parece que eres más admirada de lo que imaginas», dijo Damon al acercarse. «Solo están sorprendidos», respondió ella. «No, están aliviados». Pausa. Cuando alguien injusto cae, mucha gente respira. Ella miró a los compañeros que la observaban con expresión de apoyo, algo que jamás había sentido ahí dentro. Tal vez, por primera vez, Clara estaba siendo vista no como la empleada que aguanta todo, sino como alguien que merecía respeto. Horas después, cuando terminó el turno,
Clara salió por la parte trasera del hotel. El cielo se estaba poniendo rosado y el viento de la tarde traía un frescor poco común. Damon la acompañó hasta la puerta externa. «Gracias, de verdad», dijo Clara abrazándose a sí misma, tímida. «Lo que hizo hoy salvó mi trabajo, salvó a mi hija». Damon negó con la cabeza suavemente. «Todavía no hice nada». Pausa. «Lo que hice hoy fue solo impedir una injusticia. Lo que voy a hacer mañana es garantizar que nunca más pases por esto». Ella abrió los ojos enormes. «¿Mañana?» «Sí. Mañana regreso al hotel como quien realmente soy, y entonces vamos a ajustar todo lo que está mal por aquí». Clara se llevó la mano al pecho. «Yo ni sé cómo reaccionar a eso». Damon sonrió. «Reacciona viviendo con menos miedo. El resto, yo me encargo». Ella sonrió por primera vez ese día, una sonrisa tímida pero verdadera, cargada de alivio y gratitud. Damon la observó mientras se alejaba por la acera. Cada paso de ella parecía llevar un poco menos de peso y un poco más de esperanza. Mañana sería el día en que todo cambiaría de verdad, porque al día siguiente entraría al Hotel Marbury no como un huésped común, sino como el hombre que estaba a punto de tomar el control. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedería cuando eso pasara. La verdadera vuelta estaba por comenzar. El sol apenas había salido cuando el Hotel Marbury comenzó a despertar. Empleados entraban apurados, café siendo repartido a las carreras, conversaciones susurradas resonando por los pasillos. Pero había algo diferente esa mañana, una tensión silenciosa, un rumor esparcido entre murmullos. «Dicen que suspendieron a la gerente. Oí que un huésped grabó todo. Parece que el hotel va a cambiar de dueño». Nada era confirmado. Todo era sospecha. Hasta que la puerta principal se abrió y Damon entró, pero no como el huésped simple del día anterior, no con mochila en la espalda, no con ropa discreta. Hoy usaba un traje impecable, reloj elegante, postura firme. Hoy caminaba como quien no necesita demostrar nada. Un guardia de seguridad, el mismo que el día anterior pasó junto a él sin siquiera notar su existencia, se acercó. «Buenos días, señor. ¿Se hospeda con nosotros?» Damon sonrió. «Todavía no, pero estoy aquí para una reunión con la dirección». El guardia se paralizó por un instante. Todos sabían que solo personas muy importantes tenían reuniones con la dirección, pero nada en la expresión de Damon sugería exageración. «Por supuesto, señor. Lo acompaño hasta el ascensor». En el 5º piso, los directores ya lo esperaban. Eran hombres de mediana edad, corbata apretada, sonrisa corporativa y una preocupación evidente en la mirada. Recibir a un comprador sin aviso previo ponía incómodo a cualquier ejecutivo. «Señor Lasker», dijo el presidente de la cadena poniéndose de pie, «no esperábamos su visita tan pronto». «Me gusta ver las cosas personalmente», respondió Damon, «especialmente cuando tengo que decidir si vale o no invertir millones de dólares». Los directores tragaron en seco. «Tuvimos algunos incidentes ayer», comenzó uno de ellos. «Sí», lo interrumpió Damon, «y yo estuve presente en todos». Un silencio denso tomó la sala. «Me gustaría escuchar el reporte oficial de la gerencia sobre el caso de la empleada Clara», dijo Damon, mirando directamente a los ojos de cada uno. «Quiero ver si coincide con lo que presencié». Un director se ajustó la corbata, incómodo. «La gerente está indisponible para dar testimonio». «Me imagino», respondió Damon sin disimular la ironía, «ya que intentó fabricar pruebas para despedir a una empleada inocente. Puedo enviarles el audio si quieren». Los directores se miraron entre sí, alarmados. «¿Audio?», repitió el presidente. «Sí, grabado ayer por la tarde. La señora Vera admitiendo manipulación, abuso de autoridad y persecución directa a la empleada Clara». Los directores se hundieron en las sillas. La reputación del hotel, la transacción millonaria, la responsabilidad legal, nada de eso sobreviviría a un escándalo así. «Señor Lasker»,
comenzó el presidente intentando recuperar el control. Entienda que eso no representa nuestra política de gestión. Representa cuando dejan a alguien como ella al mando durante tantos años, replicó Damon. Pasé un día entero observando el hotel como un huésped común y vi cosas que ningún informe muestra: empleados sobrecargados, equipos antiguos, gente con miedo de trabajar, humillaciones frecuentes, falta de liderazgo. Pausa. No voy a invertir millones en una empresa que trata a las personas como piezas desechables. Los directores palidecieron. El futuro de la venta estaba en juego. Después de unos segundos de silencio, el presidente respiró hondo. ¿Qué desea para continuar la negociación? Damon se recostó en la silla, tranquilo. 3 cosas. Silencio absoluto. Primera, la gerente Vera está oficialmente apartada. Hoy, sin regreso. Segunda, quiero una auditoría completa del ambiente laboral y reemplazo inmediato del gerente general. Tercera, la empleada Clara será promovida y su salario será ajustado de inmediato. ¿Promovida?, se atragantó un director. ¿La empleada de limpieza? Damon encaró al hombre con calma, pero frialdad en la mirada. La empleada más dedicada que encontré desde que puse un pie en este edificio, y que mantuvo este hotel funcionando mientras su gerente creaba problemas. Pausa. Sí, la empleada de limpieza. Nadie se atrevió a rebatir. Horas después, cuando todo estaba firmado, oficializado y comunicado internamente, Damon bajó a la planta baja. Clara estaba ahí. Estaba doblando toallas en la estación de servicio, concentrada como siempre. La misma postura humilde de alguien que nunca esperó nada de la vida más que otro día de trabajo. Damon caminó hasta ella. Clara levantó la cabeza y se congeló. No lo reconoció de inmediato. No con ese traje, no con esa mirada segura, no con esa presencia que parecía iluminar el pasillo. «Señor Damon», preguntó casi susurrando. «Buenos días, Clara», dijo él con una sonrisa leve. «Usted está diferente. Te dije que volvería como realmente soy». Clara soltó la toalla sin darse cuenta. «¿Pasó algo?» «Pasó», dijo él. «Bastante». Pausa. «La gerente Vera ya no trabaja aquí». Clara se llevó las manos a la boca. «¿Pero cómo? ¿Por qué?» «Porque no merecías nada de lo que ella hizo», respondió Damon. «Y porque el hotel necesita gente como tú, no gente como ella». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Yo no lo creo. Y hay más», completó él con suavidad. «La dirección aprobó tu promoción». Pausa. «A partir de hoy serás supervisora del sector de limpieza». Clara quedó completamente inmóvil, sin reacción, sin aire, como si el mundo se hubiera detenido solo para ella. «¿Esto es real?», preguntó con voz temblorosa. «¿Es en serio?» «Totalmente en serio», dijo Damon. «Te lo ganaste. Todos aquí lo saben». Ella comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio acumulado por años. «Mi hija», murmuró, «va a estar tan feliz. Yo ni sé cómo agradecer». Damon se acercó discretamente. «Agradece viviendo mejor y nunca más bajando la cabeza ante nadie». Clara asintió emocionada. «Gracias. Gracias de verdad». Él sonrió. «Clara, la vida te estaba empujando al suelo». Pausa. Solo faltaba alguien que te levantara. Y ahora, finalmente, ella estaba de pie, con dignidad, con reconocimiento, con futuro. Pero la historia todavía no había terminado. La noticia corrió por el hotel más rápido que cualquier chisme de pasillo. En pocas horas todos sabían. La gerente Vera había sido apartada. La dirección estaba siendo reestructurada y la empleada más humilde del edificio, Clara, había sido promovida. Era algo que nadie ahí imaginaba ver algún día. En el vestíbulo, recepcionistas cuchicheaban entre sí, empleados de mantenimiento intercambiaban miradas de satisfacción y hasta los huéspedes notaban que el clima estaba diferente, como si de repente aquel hotel hubiera despertado del lado correcto de la vida. Y en medio de todo eso,
Clara caminaba despacio, todavía intentando entender si aquello estaba realmente pasando. Llevaba ahora una credencial nueva, con el título supervisora. Y aún así seguía andando con la misma humildad, como si no supiera el efecto que estaba causando a su alrededor. «Felicidades, Clara», dijo un empleado de la lavandería sonriendo al verla pasar. «Te lo mereces más que nadie aquí». «Estuvimos apoyándote tanto», comentó otra empleada tocándole el brazo con cariño. Finalmente pasó. Clara agradecía tímida, pero la emoción no cabía en el pecho. Era como si cada palabra arrancara una capa antigua de sufrimiento y pusiera en su lugar un pedazo de dignidad que siempre tuvo, pero nunca dejaron que floreciera. Damon observaba desde lejos, veía la transformación, veía el brillo en los ojos de la gente, y veía principalmente el efecto que una sola actitud puede tener cuando alguien decide romper un ciclo de injusticia. Más tarde, Clara encontró a Damon cerca de la entrada principal, donde un auto negro lo esperaba. «¿Ya se va?», preguntó ella ajustándose el uniforme nuevo. Damon sonrió. «Por ahora. Todavía tengo reuniones. Y la compra del hotel debe finalizarse pronto». Clara respiró hondo, nerviosa pero feliz. «Todavía no sé cómo agradecerle por todo». «Clara», respondió él, «no me debes nada. Todo lo que recibiste fue fruto de tu trabajo. Yo solo quité el peso que alguien puso sobre ti». Ella lo miró con sinceridad que venía del fondo del alma. «Pero nadie nunca quitó ningún peso de mi vida». Pausa. «Usted fue el primero». Damon tragó en seco, conmovido por la honestidad de ella. «Cuando la compra sea oficial», dijo, «te quiero como referencia del equipo. Gente como tú mantiene lugares como este en pie». Clara sonrió, todavía emocionada, pero ahora con una fuerza nueva, algo que nunca se había permitido sentir antes: autoestima. «Prometo», dijo, «nunca voy a decepcionar». «Nunca decepcionaste a nadie», respondió Damon. «Solo te hicieron creer que sí». Clara desvió la mirada conteniendo el llanto por milésima vez ese día. «Mi hija va a estar tan feliz. Y tiene motivos», completó Damon. «Ahora las dos van a vivir con más seguridad y con más esperanza». Por un instante quedaron en silencio. Un silencio hermoso, de esos que no necesitan ser llenados. Cuando Damon entró al auto, miró una última vez al hotel. El lugar todavía no había cambiado por completo, pero el corazón del hotel, las personas que lo mantenían en pie, comenzaban a sentir que algo nuevo estaba llegando. Y todo comenzó con una verdad simple. Alguien decidió no ignorar una injusticia. A veces eso es lo que cambia destinos enteros. Clara vio partir el auto y por primera vez en años respiró hondo sin sentir el peso del mundo sobre los hombros. La vida, que antes parecía un pasillo oscuro y sin salida, ahora tenía una puerta abierta, iluminada, posible. Volvió al interior del hotel con pasos ligeros, no porque el trabajo se hubiera vuelto más fácil, sino porque finalmente había sido vista, escuchada, respetada, y sabía que el día siguiente ya no sería una batalla, sino una oportunidad. Y ahora quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí. Esta historia solo existe gracias a gente que cree en la fuerza del bien, en la fuerza de la justicia y en la fuerza de personas simples que cargan el mundo sin ser notadas. Si esta historia te conmovió, si crees que personas como Clara merecen ser vistas, valoradas y respetadas, comenta aquí abajo qué habrías hecho tú en el lugar del millonario. Quiero mucho leer tu opinión, y si te gustan las historias fuertes, emocionantes, con justicia poética y giros que nos hacen creer más en la vida, suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite sentir esperanza hoy. Eso ayuda muchísimo a traer historias como esta a más personas. Nos vemos en la próxima historia, y hasta entonces, deseo que encuentres, o seas, el Damon en la vida de alguien.